Este es el segundo video, esta es la segunda parte del tema, el don del Espíritu Santo. En el texto que acabamos de leer, el espíritu de profecía hace equivalente el haber sido sellados con el Espíritu Santo, lo hace equivalente con el tener el amor de Dios en el corazón y amar la verdad. Pregunta, ¿cómo se llega a tener el amor de Dios en el corazón? ¿Cómo se llega a amar la verdad? Obviamente que a través de la conversión. Y ella dice que eso es el sellamiento del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a hablar ahora de la promesa que hizo Pedro acerca de recibir el don del Espíritu Santo por ocasión del bautismo. Vamos a verlo. El bautismo y el don. La primera dosis del don del Espíritu Santo debe recibirse por ocasión del bautismo en agua. La primera dosis, ya vamos a llegar allá. Calma. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El contexto de estas palabras de Pedro está en Hechos 3:19, donde el mismo Pedro dice, arrepentíos y convertíos. La palabra don en la Biblia es un regalo, es un sinónimo de regalo. El don del Espíritu Santo es un regalo del Señor. Habiendo establecido en los tres estudios anteriores el reavivamiento, la función del bautismo en el reavivamiento y el significado del bautismo, habiendo dejado eso bien en claro y en particular habiendo dejado en claro que en el ministerio pastoral, página 149, párrafo 3, se nos dice que para bautizar una persona es necesario la conversión. Es necesaria la conversión. Tú lo puedes leer, el ministerio pastoral, página 149, párrafo 3. Teniendo ese marco completo, es obvio que si la persona no estaba convertida cuando fue bautizada, no pudo recibir ese don del Espíritu Santo. Y sabemos que la enorme mayoría de las personas que son bautizadas no estaban convertidas al momento de llevarlas al bautismo. Bueno, si tú quieres ver los tres temas anteriores, envíame un WhatsApp y yo te enviaré esos tres temas anteriores para comprender mejor esto. Vamos a una pregunta muy delicada. Excitación, electricidad, emocionalismo, sentimentalismo. Antes y después del chasco de 1844, el diablo falsificó los dones espirituales a través de penosas escenas de infatuación, emocionalismo, sentimentalismo enfermizo. Elena de G. de White, la profetisa, la mensajera del Señor, predijo que en la IASD Satanás volverá a hacer lo mismo que se hizo en esa época. Vamos a leerlo. Está en Obreros Evangélicos, página 331 y el párrafo 1. Dice así: a medida que se acerque el fin, el enemigo, el diablo, obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. Él se regocijaría de ver a los adventistas del séptimo día ir a extremos tales que diesen lugar a que el mundo los señalase como una sociedad de fanáticos. Obreros Evangélicos 331.1. Triste y dolorosamente, algunos lamentablemente ya están haciendo eso
hace varias décadas. Para mi dolor lo reconozco. Veamos algo de lo que ocurrió en esa época, en la época de los pioneros, y que volverá a ocurrir. Al regresar a Portland tropecé con pruebas notorias de los desoladores efectos del fanatismo. Algunos se figuraban que la religión consiste en mucha excitación y ruido. Notas biográficas 93.1. Hablan en una jeringonza incomprensible que llaman la lengua desconocida y que lo es. Preste atención a esto. Y que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. En el mundo protestante evangélico, en las iglesias pentecostales, carismáticas y de esa línea, esto es muy común. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. En algunas presentaciones, en algunos congresos, seminarios y en otras diversas ocasiones, lamentablemente, esto se ha visto. Bueno, lo que acabo de leer está en Joyas de los Testimonios, el volumen 1, página 161, párrafo 2. Hay más. Había visto a personas perder su fuerza física bajo la influencia de una poderosa excitación mental. Perdón, quiero contextualizar un poquitito. Esto ella lo está narrando en la época en que ella estaba buscando a Dios, era una niña de 12 años y estaba buscando la conversión y entender cómo ser salva. Sigo leyendo. Y había oído que esa excitación mental poderosa era la evidencia de la santificación. ¿Cómo le parece? Mis amigos cristianos, vamos a colocarlo acá, bueno, más que todo de la iglesia metodista, ella era de la iglesia metodista todavía. Mis amigos cristianos me decían, cree en Jesús ahora, cree que Él te acepta ahora. Trataba de hacerlo, ahora presta atención a esta reflexión, ¿por qué preguntamos por la electricidad? Trataba de hacerlo, pero hallaba imposible creer que había recibido una bendición que, a mi parecer, debía electrificar mi ser entero. Notas biográficas 31.2. Yo personalmente he visto y también en videos esas escenas de personas que supuestamente son electrificadas porque recibieron el don del Espíritu Santo. Ya acabamos de leer que eso es producido por el enemigo. Vamos a hablar ahora de los misterios del Espíritu Santo. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo, obviamente, es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Así como Jesús es
manso y humilde y vaciado del yo, se negó a sí mismo. Esto nos está diciendo que el Espíritu Santo también tiene esa característica. Ahora quiero leer el que sigue, acá. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla. ¿Por qué? Porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos fantásticos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Libro Los Hechos de los Apóstoles, página 42, párrafos 3 y 4. El silencio es oro cuando se trata de hablar del Espíritu Santo y sus misterios. Muy bien, y llegamos a esta pregunta. ¿Tiempos de refrigerio? Lleno del Espíritu Santo, Pedro anunció que debemos arrepentirnos y convertirnos para algo más, además del don del Espíritu Santo, para algo más. Él dijo que debemos recibir los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Esto está interesante. Bueno, vamos a preguntar, ¿qué son los tiempos de refrigerio? El testimonio de Jesús nos revela que la expresión tiempos de refrigerio de la presencia del Señor mencionada por Pedro es la lluvia tardía del Espíritu Santo. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y el testimonio viviente se había reavivado en ellos. La historia de la redención, página 422, párrafo 1. Esto es en el contexto de cuando llega la ley dominical y llega el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Aquellos que recibieron el sello del Dios vivo, recibieron esa lluvia tardía. Muy bien, entonces vamos a preguntar cómo recibir la lluvia tardía. Cada vez está más cerca el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios debe estar orando por ello. Bueno, ya leímos el texto inicial. Pero además del arrepentimiento y la conversión mencionados por Pedro, ¿será que hay que cumplir otro requisito para recibir esa lluvia tardía? Vamos a leer del Espíritu de Profecía otro requisito, que es el título de este estudio. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron ni apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Testimonios para los ministros, página 399. Se deja muy claro aquí que quien no haya recibido la lluvia temprana no recibirá la lluvia tardía. Pero ¿qué es la lluvia temprana? Ya sabemos, la lluvia temprana del Espíritu Santo se derramó por ocasión del Pentecostés a los 50 días de la resurrección de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
Eso está en Hechos, el capítulo 2, y ya regreso.